Buenos días, alumnas de la carrera de Pedagogía quinto cuatrimestre. El objetivo de la siguiente presentación es dar un panorama general sobre el tema dificultades ligadas a las deficiencias auditivas. Esto como parte del programa de la asignatura Necesidades Educativas Especiales. Entre las deficiencias infantiles con importantes implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las cuales requieren atención educativa especializada, se encuentran los problemas asociados a la audición, ya que es importante señalar que la audición se encuentra íntimamente ligada al desarrollo del lenguaje, y este a su vez permite el desarrollo en procesos básicos como es la comunicación, el aprendizaje y la socialización. Para iniciar con nuestra exposición, primero quiero distinguir dos conceptos: discapacidad auditiva y deficiencia auditiva. Discapacidad auditiva es una disminución del funcionamiento auditivo que tiene su origen en una deficiencia a nivel del sistema auditivo. Para que haya discapacidad auditiva, es preciso que el problema sea bilateral, es decir, que exista una audición deficiente que afecta a ambos oídos. La deficiencia auditiva es una disminución más o menos significativa de la audición debido a lesiones, anomalías anatómicas o disfunciones fisiológicas del sistema auditivo, que puede afectar a un oído o a ambos, e incluso puede llegar al sistema auditivo central, convirtiéndolo en una discapacidad auditiva. En cuanto a su clasificación, esta depende de algunos criterios. Clasificación según la localización. Deficiencias auditivas de conducción. Afectan al oído externo o medio. Suelen tener carácter leve y, si se corrigen a tiempo, pueden ser transitorias, pues responden de manera favorable a un tratamiento farmacológico y quirúrgico. Por otra parte, están las deficiencias auditivas neurosensoriales, las cuales afectan al oído interno, la cóclea, el nervio auditivo o las zonas auditivas del cerebro. Generalmente tienen un carácter grave y permanente, y su pronóstico es más complicado. Otros criterios de clasificación están según la causa de la pérdida auditiva, entre las cuales se encuentran causas hereditarias y causas adquiridas. Dentro de estas últimas, tienen su origen en procesos infecciosos como rubiola, sífilis, etc. Según el momento de aparición, los problemas auditivos se clasifican en hipoacusia prelocutiva. La pérdida auditiva está presente al nacer el bebé o antes de la adquisición del lenguaje, entre los 2 y 3 años. Hipoacusia postlocutiva. La pérdida auditiva aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje. Según el grado de pérdida, las dificultades auditivas se clasifican en ligera. Hablamos de hipoacusia leve para referirnos a los casos en que existe una pérdida auditiva de 20 a 40 decibeles, que hace necesario el uso de prótesis para una correcta audición, pero no compromete en absoluto el aprendizaje natural del lenguaje oral, pues permite captar la mayoría de los estímulos sonoros relevantes, incluidas el habla. Moderada. Pérdidas de 40 a 70 decibeles, que dificulta la percepción del habla, pero no la compromete si se combina el uso de prótesis auditiva con una adecuada rehabilitación audiológica. Cuanto más temprana, mejor. Severa. Hablamos de hipoacusia severa cuando existe una pérdida auditiva de 70 a 90 decibeles, que impide la audición del habla sin amplificación y que, incluso con esta, la tiene limitada entre 30 y 50 decibeles. Grave. Son los que presentan una pérdida total auditiva.
Pasamos ahora a las características de la discapacidad auditiva desde un punto de vista educativo. Desde una perspectiva educativa, los alumnos y las alumnas con discapacidad auditiva se suelen clasificar en dos grandes grupos. 1. Hipoacúsicos, alumnos con audición deficiente que, no obstante, resulta funcional para su vida diaria, aunque precisan del uso de una prótesis. 2. Sordos profundos. Se consideran sordos profundos a los escolares cuya audición no es funcional para la vida diaria. La principal característica de estos dos grupos es que mientras los hipoacúsicos son capaces de adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, esto no es posible en el segundo grupo. En cuanto a las necesidades educativas especiales, el alumnado con hipoacusia, sea leve o moderada, presenta como principales necesidades específicas una detección lo más temprana posible de su discapacidad, la dotación de ayudas técnicas, la implementación de programas de refuerzo del aprendizaje verbal y el tratamiento preventivo y reforzado del aprendizaje de la lectura y la escritura. En el caso del alumnado con hipoacusia severa, estos comparten las mismas necesidades educativas básicas que aquellos que presentan una hipoacusia leve o moderada, aunque más acentuadas y con un agregado importante. Sus dificultades para la adquisición correcta de la lengua oral hacen que a menudo requiera una intervención en la que a una enseñanza explícita del código verbal se le añade la utilización de un sistema aumentativo. Las necesidades educativas especiales, cuando se trata del alumnado con sordera, debe de cubrir las siguientes características. Dar prioridad al aprendizaje de un sistema de comunicación funcional, es decir, promover la adquisición temprana de un sistema de comunicación, ya sea oral o de signos, que permita el desarrollo cognitivo y la capacidad de comunicación, de tal manera que se favorezca el proceso de socialización. De igual forma, debe presentarse especial atención al aprendizaje de estrategias de procesamiento de la información y de solución de problemas, así como el uso de recursos visuales como mediadores de la memoria a corto plazo. Algunos de los recursos materiales a utilizar serán los siguientes: equipos de amplificación y filtrado de sonido, grabaciones de audio, instrumentos musicales y sonoros en general para la reeducación rítmica y auditiva, y materiales adaptados para la enseñanza de la lengua escrita. Además, debe de contar con materiales de apoyo a la formación del profesorado en cuestiones relacionadas con la hipoacusia y su tratamiento educativo. Por último, es importante señalar que la intervención educativa tiene como máxima prioridad el refuerzo de la capacidad de comunicación funcional del alumno. De igual forma, debe de promoverse el desarrollo socioafectivo. Para ello, deben utilizarse todos los recursos y procedimientos que maximicen la interacción del alumno con su entorno. Bien, con estos puntos damos por concluida la presentación relacionada a las dificultades en los procesos auditivos. Muchísimas gracias por su atención.